El siglo I a.C. fue la centuria clave para la definición de la potencia más colosal y luminosa del mundo antiguo. En ese periodo trascendental surgieron nombres de imperecedero recuerdo: Julio César, Marco Antonio, Octavio Augusto y, por supuesto, Pompeyo. Julio César y Pompeyo fueron amigos fraternales, amigos íntimos, casi hermanos. Y de ese modo surgió lo inevitable, y es que se entroncaran las dos familias. Ahí estaba Julia, la hija predilecta de Julio César, una hermosa joven romana, que cumplía con todos los preceptos establecidos para la buena sociedad de aquel tiempo. Y Pompeyo se casó con Julia. Pero algo pasó en ese matrimonio. La unión no terminó de fructificar, no se enraizaron como se esperaba. Y Julio César llegó a preocuparse. Julio César es el gran arquitecto del Imperio Romano, aunque no llegó a ver consumada su obra. Nacido hacia el año 100 a.C., la familia de Julio César se consideraba descendiente directa de la mismísima diosa Venus. Y César llevó siempre a gala este hecho. Se llegó a pensar, se creía elegido por los dioses. Y de alguna manera cumplió con esa expectativa, porque tras su muerte fue elevado a la categoría de deidad. Julio César se convirtió en dios de los romanos. Ese homenaje final en una plaza pública de Roma, con Marco Antonio, su lugarteniente, prendiendo fuego en una pira inmensa generada por la población civil romana. A esa pira funeraria pues fueron a parar muebles, joyas, ropajes. Marco Antonio prendió fuego y ese humo provocado por el cuerpo yermo de Julio César se elevó a los cielos en categoría de dios. Los legionarios de su favorita legión, la 10ª, custodiaron ese momento final. Esos legionarios que auparon a César a lo más alto. Ese César de incipiente alopecia era calvo, y curiosamente César significa cabellera. Paradójico, ¿verdad? Un hombre calvo, sin un pelo de tonto, que llegara a lo más alto llamándose cabellera. De la palabra César derivaron algunas otras que significaron a grandes mandatarios de Europa. Por ejemplo, Zar es la traducción ortodoxa de César. La gran obra, el gran capítulo histórico protagonizado por Julio César fue sin duda la campaña de las Galias. En 8 años, 3 millones de galos fueron sometidos por el tremendo romano. 3 millones, de los que 1 millón murió en combate. Otro millón fue sometido, doblegado, y el otro millón esclavizado y en su mayor parte enviado a Roma para servir como mano de obra barata. Entre el año 58 y el 52-51, las legiones romanas se pasearon por las Galias. Y el gran artífice, el gran protagonista de aquel evento fue Julio César, que inteligente como pocos dejó reflejado el acontecimiento bélico en sus impresionantes crónicas de las Galias. Todo un documento periodístico. Julio César se encargaba personalmente de enviar aquellos documentos, aquellos legados a Roma, y allí se disfrutaba muchísimo, claro, con las grandes hazañas de Julio César. Surgió el primer triunvirato. El triunvirato es la unión de 3 notables de gran peso específico en la sociedad para dirigir los designios de la República. Y ese primer triunvirato estaba conformado por propio Julio César, por Craso, el hombre más rico de la República, y Pompeyo, el mejor general. Pompeyo tenía mucha impronta en Hispania. Allí tenía cantonadas 7 legiones. Hubo numerosos encuentros entre los triunviros. Pero como os digo, algo terminó por enrarecer el ambiente. En el año 54 a.C.,
Julia, la hija predilecta y preciosa de Julio César, moría en extrañas circunstancias. Una muerte misteriosa. Nunca sabremos si fue la enfermedad o el veneno, pero Julia falleció y Julio César generó muchas dudas sobre esa muerte. No llegó a implicar, no llegó a acusar públicamente a Pompeyo, pero lo cierto es que la amistad inquebrantable de estos dos notables de Roma se empezó a truncar. Estos dos amigos íntimos, otros amigos íntimos, comenzaron a distanciarse. Y sin duda, la clave fue la muerte de Julia. Julio César nunca llegó a perdonar a Pompeyo, pues que no estuviese pendiente de su mujer, que no la cuidase o que directamente participase en la muerte. Nunca lo sabremos, pero desde ese año 54, estos dos amigos se juraron odio eterno. El triunvirato se estaba deshaciendo por momentos. En el año 53, Craso, al que le había correspondido en suerte todos los territorios orientales, murió en el desastre de Carré. Una enorme batalla frente a los partos, los irreductibles partos, los persas, los iraquíes de hoy en día. Pues en Carré murieron 30.000 legionarios, aplastados por el poder de los partos. Y el propio Craso murió entre sus hombres, entre sus tropas. Y eso ya terminó por disgregar el triunvirato. El enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César fue abierto. Año 49 a.C. En la primera semana de ese año, Julio César se encuentra al frente de la 13ª Legión y se encuentran establecidos ante el río Rubicón, un pequeño lecho fluvial que servía como frontera natural para Italia, para la península italiana. Julio César tiene que regresar a Italia, pero sabe que si regresa con sus hombres será un argumento para que Pompeyo declare la guerra civil. Esa guerra civil va a causar miles de vidas, pero va a decidir quién tiene que dirigir los designios de la República Romana, quién debe conducirla hacia el imperio. Los más conservadores apoyan a Pompeyo, los más progresistas, los que están decididos a caminar directamente al imperio, están con Julio César. César tiene a sus veteranos de las Galias, aquellos que se han curtido en 1000 batallas. Los legionarios se encuentran al lado de Julio César, pero este sabe que muchos de sus queridos soldados, muchos de sus hombres, muchos de sus legionarios van a morir en el combate. Julio César pide voluntarios, no quiere que nadie vaya forzado a esa guerra entre hermanos. Julio César, en un alegato famosísimo, se dirige a sus hombres y solicita de ellos que caminen junto a él, pero que tampoco les va a obligar, y que los que no quieran serán inmediatamente desmovilizados. La 13ª Legión, como un solo hombre, pronuncia una frase muy célebre: César o nada. Y en ese mes de enero del año 49 a.C. se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia romana. La 13ª Legión cruzó el río Rubicón. César dijo Alea Jactaes, la suerte está echada. Frente a ellos las tropas del Senado, veteranos y jóvenes poco aleccionados en la guerra, que no resisten los envites cesarianos. Pompeyo pensaba atenazar a César en las Galias con sus 7 legiones acantonadas en Hispania, pero la estrategia fue inútil. César, tras una campaña relámpago en Italia, acude a Hispania y pronuncia otra frase: primero derrotaremos a un ejército sin general y posteriormente derrotaremos a un general sin ejército. Y así fue. Tras la batalla de Ilerda, César se hizo con el control de Hispania. Posteriormente pasó a Oriente, donde derrotó a los pompeyanos en Farsalia. Y Pompeyo acabó huyendo a Egipto. Allí, también a punto de la guerra civil entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra.
Pompeyo había sido tutor de los niños, de estos niños egipcios, y pensaba encontrar refugio y acomodo en Egipto donde reorganizarse y volver a atacar. Pero Ptolomeo, asesorado por un consejo de nobles, de políticos, decidió cortar la cabeza de Pompeyo para congraciarse con el nuevo amo de la situación, que no era otro sino Julio César. César llegó con 2 legiones a Egipto y se encontró con el escenario, se encontró con aquella imagen, la cabeza de su eterno enemigo, otrora amigo inquebrantable, la cabeza de Pompeyo en una ánfora. A Julio César le dio asco porque en el fondo amaba a Pompeyo, en el fondo quería a Pompeyo. Y así terminó esta rivalidad, aunque el último capítulo lo tenemos en el año 44, en los idus de marzo. Julio César, con 56 años, está a punto de ser proclamado el primer emperador. Pero como ya sabemos, la conjura de Bruto, un posible hijo natural de César, y otros tantos republicanos convencidos, de rancia abolengo, dieron muerte a Julio César. ¿Y a que no sabéis dónde? Pues precisamente a los pies de una estatua de Pompeyo. Una de las mayores rivalidades de la historia, y que seguramente nació cuando murió una hermosa mujer, la hija predilecta, la más hermosa hija de César, Julia. Y a veces las grandes historias se gestan en los momentos más íntimos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.